Cuando me casé con mi esposo, sabía que no sería fácil ganarme el cariño de su madre. Desde el principio dejó claro que no era la nuera que había imaginado para su hijo. Mujeres como tú hay muchas, solía decir con una sonrisa envenenada, pero mujeres como las que mi hijo podría tener, pocas. Al principio, mi marido me defendía. Mamá, por favor, deja de decir esas cosas, replicaba con paciencia. Pero con el tiempo, su voz se fue apagando. Es mejor no darle importancia, empezó a decir. Y así, su indiferencia comenzó a lastimarme más que las palabras de su madre. Le pedí que nos fuéramos a vivir a otro lugar, que con su trabajo podríamos vivir tranquilamente. Pero él dijo que no podía dejar a su madre sola. Cada día se volvía una prueba de resistencia. Mi suegra se aseguraba de recordarme que yo venía de una familia humilde, que no tenía estudios universitarios como las buenas opciones que su hijo había tenido antes de mí. Me hablaba de sus antiguas novias como si aún fueran parte de su vida, como si en cualquier momento una de ellas pudiera aparecer y reclamar lo que según ella, me pertenecía solo por accidente. Y mi marido, mi esposo, comenzó a alejarse, llegaba tarde, hablaba poco, evitaba mis caricias. Mi suegra lo notaba y sonreía con satisfacción. Quizá por fin está abriendo los ojos, me decía, como si fuera algo inevitable, como si yo nunca hubiera tenido derecho a su amor. Pensé en irme muchas veces, pero el amor que sentía por mi esposo era más fuerte que mi orgullo. Me convencí de que si resistía, si soportaba lo suficiente, mi esposo recordaría lo que teníamos. Así que me quedé, hasta que llegó aquella noche que lo cambió todo. Mi marido invitó a unos amigos a casa, y yo me encargué de preparar la cena, de servir las copas y de sonreír, aunque por dentro sentía que cada vez era más invisible para él. Conforme avanzaba la noche, las risas se volvieron más ruidosas y las miradas más atrevidas. Uno de sus amigos comenzó a comportarse de forma extraña conmigo. Se acercaba demasiado, susurros en mi oído, roces aparentemente accidentales. «Estás preciosa esta noche», me dijo con el aliento cargado de vino. «En verdad que tienes todo lo que uno podría querer, con un rato yo me conformaría. Creo que sería el hombre más afortunado si tú, ya sabes», me dijo. «Por favor no digas eso, no hagas que te acuse con mi marido, porque sé que él te tiene en muy buena estima», respondí incómoda. Pero él no se detuvo. En un momento en que mi esposo se alejó de la mesa, su amigo intentó acorralarme contra la pared. Su mano rozó mi cintura y supe que debía detenerlo de inmediato. «Aléjate de mí», grité empujándolo con todas mis fuerzas. El escándalo atrajo a mi esposo, a los otros amigos y a su madre, quien entró al salón justo a tiempo para ver a su amigo tambaleándose con una sonrisa en los labios. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi esposo con el ceño fruncido. Y entonces, su madre vio su oportunidad. «Te lo dije, hijo», dijo con falsa pena, «tu esposa coqueteó toda la noche con él». «Yo lo vi, hijo, vi cómo lo provocaba. Y míralo, pobre hombre, está confundido por sus insinuaciones». «Eso no es cierto», grité desesperada, «él intentó propasarse conmigo». Pero mi marido no me creyó. Su mirada estaba nublada por la duda y por las palabras venenosas de su madre. Me pidió que me fuera. Me echó de la casa y de la vida que compartíamos. No hubo discusión, ni oportunidad de explicarme. Solo la frialdad de su sentencia. Me fui con el corazón hecho pedazos, sin entender cómo el hombre que juró amarme me había desterrado de su vida tan fácilmente. El tiempo pasó e intenté reconstruirme, encontrar un motivo para seguir adelante. Y cuando menos lo esperaba, la verdad llegó a mí. Ayer me encontré con aquel amigo de mi marido en la calle. Se veía desgastado, como si la culpa lo estuviera devorando. «Lo siento», murmuró evitando mi mirada. «Te he estado buscando, y ahora que te veo necesito que me escuches. Tu suegra me pagó para que intentara conquistarte, para que tu esposo te viera como una traidora. No medí las consecuencias de mis actos, pues estaba pasando un momento difícil y yo solo quería el dinero. La revelación me dejó helada, todo había sido planeado. Mi suegra había manipulado la situación, había destruido mi matrimonio con una mentira, y mi marido, ciego por su devoción a ella, se había dejado arrastrar. Ahora, después de todo este tiempo, mi suegra ha venido a pedirme perdón. Me dice que mi marido está destrozado, que se refugie en las botellas y en la tristeza de su propia culpa.
quiere que regrese, que trate de ayudarlo a volver a ser el hombre que era antes. Pero yo ya conocía a alguien. Un hombre que me mira con respeto, que valora mis palabras y mi amor. No es nada serio aún, pero podría serlo. A veces pienso en regresar, en tratar de recuperar lo que me arrebataron. Pero, ¿vale la pena volver con un hombre que nunca luchó por mí, que prefirió creer una mentira en lugar de confiar en la mujer que decía amar? ¿Qué crees tú que deba hacer? Estaré muy agradecida con tu consejo. Quiero darte las gracias por escuchar el relato, y me gustaría saber tu opinión, por eso no quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Un fuerte abrazo de tu amiga y confidente, Regina, hasta la próxima.